Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy, en nuestro último encuentro virtual, vamos a adentrarnos en el tema del universo sonoro de la escena. Me refiero al entramado de sonoridades que son parte de la escena y que contribuyen a crear un espacio-tiempo de ficción, que está comprendido dentro del espacio-tiempo real, pero que es independiente de este estéticamente, y que además es una capa más en la composición de elementos que constituyen el relato total. El sonido es materia etérea, que puede estar organizada, que genera resonancias que hacen referencia al objetivo, a lo subjetivo, a lo onírico. Entonces, ¿cuál es el universo sonoro de determinada escena? De lo que estoy investigando en el ensayo, de mi propuesta. Y cómo ese universo sonoro aporta al relato. ¡Qué mandarinas ni qué mierda, Antonio! ¡Nos estamos secando! ¡Nos estamos secando! ¿Aquí? ¿Ofelia? ¿Sí? Recibo, compañeras. ¿Cómo? ¿Otra más? Sí. Claro que tomo nota, compañera. Sí. Tanta belleza. Desde atrás, el perfume de un kilo me parezco yo. Entre la rara de mi orejón de guitarra y de perro que volvió la olla. ¿Qué reís? ¿Pero de qué carajo te reís? ¿Por qué no contás y así nos reímos todos? Los periquitos de niñas, las veces me dan calor. Y la verdadera que comienza a para un me tiene loco y amor. ¿Cómo se manifiesta ese universo más allá y a pesar de nuestra percepción y nuestra plena conciencia o no de su existencia? ¿Y qué posibilidades despliega ante nosotros? Estamos hablando de la posibilidad de explorar lo sonoro como una capa más de sentido en el entramado de asociaciones que constituyen la escena. Sin embargo, algo que yo me pregunto constantemente en mis trabajos es ¿qué se nos escapa? ¿Qué oímos y qué escuchamos en la escena? ¿Y cuáles de esos sonidos que se manifiestan nos pertenecen, por así decirlo, podemos controlar y organizar? ¿Y cuáles nos son ajenos y escapan a nuestra posibilidad deliberada de composición? Por ejemplo, los sonidos provenientes del entorno. ¿Qué es lo que llega de la afuera? ¿Qué sonoridades escapan
a la composición de la escena, a nuestro trabajo y son parte del entorno. Y cómo eso que acontece en el entorno articula con lo que está pasando en escena. ¿Qué hacer con ese otro mundo sonoro paralelo? ¿Cómo lo traigo a la escena, al relato? Mirko Mesia, en su libro Puntos de Oído, dice algo muy cierto y muy útil a la hora de reflexionar sobre lo sonoro, que es que no hay párpados para los oídos. Él dice que vivimos rodeados de sonido siempre, pero no estamos equipados con la capacidad de cerrar nuestro canal de audición. Entonces, creo que lo fundamental de la reflexión tendría que pasar por cómo organizar los elementos, los materiales, en este caso sonoros, para construir sentido. ¿Qué entendemos por sonido, ruido, voz, música? ¿Cómo corrernos del pensamiento binario de entender lo sonoro en términos de sonido o silencio? En este sentido, por ejemplo, pensar la escena a partir del trabajo de John Cage, 4:33, la obra 4 minutos 33 segundos, puede resultar interesante. ¿Qué habita el silencio? ¿Existe el silencio? ¿Qué ocurre en la escena cuando creemos que hay silencio? ¿Qué sonoridades nos atraviesan? ¿Cuáles insisten? ¿Cuáles nunca abordamos? ¿Qué elementos constitutivos de la escena, que pueden ser la escenografía, el vestuario, los objetos, nuestro cuerpo, generan sonoridades que elegimos, que son parte de lo que queremos contar? ¿Y qué elementos generan sonoridades que vamos a tener que aprender a percibir y a integrar, porque querramos o no, van a terminar siendo parte del espectáculo? ¿Cómo aprender a profundizar en nuestra percepción de lo sonoro? Otra vez, ¿qué se nos escapa? A las jóvenes, en la edad de la pubertad, les hacía cosquillas, refregándolas con la cola. Mami, si no lo hizo, bajo un...
en cuanto al ritmo, a la musicalidad de la escena, de la obra, en cuanto a lo metafórico, al mundo de asociaciones y de lecturas que la escena posibilita, cómo construimos desde lo sonoro en lo que concierne a lo puramente sensorial. Yo insisto con esto de las preguntas porque creo que más que hablar de, tendríamos que reflexionar sobre el universo sonoro de la escena. ¿Cómo profundizar en nuestra percepción de lo sonoro? ¿Cómo ampliar nuestra concepción de lo que es el mundo sonoro que la escena despliega? Espero que hayan disfrutado de estos 4 encuentros. Seguimos en contacto vía Instagram, Facebook y redes y ojalá estemos encontrándonos pronto de manera presencial.